Pues nada, vamos a hablar directamente, si te parece, con Juan Luis Garrido, que nos está escuchando. Juan Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Te íbamos a hacer una introducción de estas geniales en que ibas a quedar como la mamá de Tarzán. Los del Watergate iban a aparecer unos piojosos al lado tuyo, pero la mata, pues se nos ha desconectado. Es como son las cosas, ¿no? Bueno. Oye, lo primero, para abrir fuego, ¿hay periodismo de investigación? O como dicen los afectados, es periodismo de filtración nada más. Bueno, yo desgraciadamente creo, Alfonso, que últimamente el periodismo de investigación, como tú bien indicas, es un periodismo de filtración o un periodismo de intereses, ¿no? De más o menos de que a uno le venga bien o a otro le venga rematadamente bien. O sea, simplemente la investigación está sometida al interés de un medio, al interés de una persona, al interés de las fuerzas políticas, al interés de las fuerzas económicas, pero no es esa independencia en cuanto a la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal, Juan Luis? Soy Marta Gómez Montero. Hola, yo tal, quería Marta? preguntarte si esta falta, o sea, esta presión que estás denunciando por parte de las empresas periodísticas en este momento obedece también de alguna manera a la crisis que estamos viviendo. O sea, que el kilo de periodista, como se dice popularmente, pues está muy barato. Entonces, pues evidentemente también las empresas se pueden permitir presionar más a los periodistas, porque saben que es que hay 25 que harían lo mismo que haces tú por muchísimo menos. Bueno, ¿Cómo afecta la crisis? Yo creo que te voy a contar un ejemplo que vas a ver cómo está, como dices tú, el mercado. ¿Cómo está el patio? Hace un par de años o cosas así, yo comencé a denunciar lo que era el fraude de la nueva Rumasa, los famosos pagarés. Lo empecé a denunciar en un medio nacional, radiofónico, y solo duré un día denunciando lo que era el fraude de entonces de los pagarés de la familia Ruiz Mateos. ¿Por qué? Porque se personaron los hijos de la José María y Zoilo en esta emisora de radio, y como tenían una campaña de publicidad precisamente que casi todos los medios de comunicación le hicieron sobre los pagarés de Rumasa, pues llegaron diciendo que o se paraba de hablar de los pagarés de Nueva Rumasa o se le cortaba el grifo, y que fuera a la calle hacía mucho frío. ¿Sabes lo que hizo la empresa periodística? Pues evidentemente coger el dinero de Ruiz Mateos y a mí decirme que ya dejara de hablar de Ruiz Mateos y de los pagarés de Rumasa, a pesar, como se ha visto con el paso del tiempo, lo que ha significado eso de lo que es la estafa a miles y miles de personas. Buenas tardes, Juan Luis. Soy Hola, Ana Isabel tardes. Martín. Yo quería preguntarte, tú que eres un experto en estas lides, llevas muchos años, ¿quién presiona más, el poder político o el económico? El poder económico, pero sin duda alguna, el poder económico es el verdadero poder. El poder político pasa, mientras que el poder económico siempre está ahí presente. Yo en uno de mis libros precisamente analicé lo que eran las élites en España. Era el primer libro sobre una trilogía de las élites en España que se llamaba Los herederos del gran poder, y donde venía a contar que siempre permanecen. O sea, puede ser el PSOE, el PP o los nuevos movimientos que puedan llegar, pero siempre el poder económico está ahí presente, y son los que de verdad tienen el dinero y son los de verdad los que mueven los hilos. El sistema está formado fundamentalmente por el poder económico, y luego el poder político son marionetas en torno al poder económico. Buenas tardes, Juan Luis. Quería hacerte una pregunta. Ahora estás en plena promoción de tu libro, Isabel y Miguel. Miguel y Isabel es un poco como los reyes católicos, supongo que eres una ironía, ¿no? Sí, por supuesto. Y cabía decir que aseguras, en una entrevista concedida a Periodista Digital, que Boyer amenazaba a determinados medios de comunicación con hacerles inspecciones fiscales. Era una de las maniobras. Bueno, ¿qué otras maniobras coercitivas has podido ver en tu tarea y en la de tus compañeros? Bueno, lo primero que dices de jugando con el nombre Isabel y Miguel, efectivamente es un poco porque eran los verdaderos reyes del cuore y del papel salmón y de la vida política en los años 80 y principios de los 90. Fueron los personajes que más portadas asumieron de toda la prensa, e incluso una encuesta del CIS les situaba como los españoles más odiados debido a los ataques que habían sido sometido Boyer por parte del guerrismo o Isabel Preisler y Miguel Boyer por parte de Ruiz Mateos, que lo convirtió en su verdadero muñeco. Y esas presiones que cuentas tú, que yo he dicho, y es verdad, de Boyer, pues eran efectivas cuando él tenía el poder como ministro de Economía, pues llegó a amenazar a determinados medios de comunicación si publicaban las fotos de sus encuentros secretos con Isabel Preisler, algunas fotos que circulaban por las redacciones de Madrid. Pero bueno, eso, si nos volvemos al tiempo actual, como veis, exacto. Son tiempos ciclotímicos. El otro día, o hace escasos meses, escuchábamos al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hablar de eso precisamente en la tribuna del Congreso. Eso Diputados. precisamente iba a decir yo, amenazando a la prensa, claro. bueno, viniendo a decir que hay muchos que tienen deuda
deudas con Hacienda, así que supuesto, ojito con lo que... Y eso en la tribuna del Congreso. Al final, esta gente siempre repite los mismos posicionamientos y los mismos movimientos, son muy ciclotímicos, es decir, la amenaza constante. Ellos tienen la llave del grifo y claro, si te la cierran o te presionan, hoy por hoy, desgraciadamente para el periodismo de investigación, las empresas ya no están contigo, no te defienden. Esto es una lucha en la cual tienes que defenderte, porque el periodismo de investigación, y lo comentaba precisamente ahora que también he sacado otro tema sobre el escándalo en torno al Alzheimer, que llevo ya bastantes meses denunciándolo, pero ahora salta a los medios de comunicación, pues somos corredores de fondo, somos maratonianos, y entonces, bueno, pues hay que esperar y hay que aguantar, pero desgraciadamente... por mi experiencia, últimamente los medios de comunicación no tienen esa resistencia de aguantar los... Bueno, ¿en qué situaciones, Juan Luis? Vamos a ver, la independencia de un medio de comunicación, mucho más que la de un periodista, está vinculada a su independencia económica o a su viabilidad económica. Si no eres viable económicamente, si dependes de la renovación de los créditos, de la publicidad institucional o de la publicidad de una empresa, es muy difícil que el medio tome ciertas decisiones por mucha voluntad que tenga de hacerlo. Un caso paradigmático que nos ha seguido a todos los que tenemos bastantes años en la profesión, lo hemos visto muchas veces, era siempre el del Corte Inglés. Es decir, el Corte Inglés, por razones evidentes, no se tocaba. Es decir, no es que no había que decir, ni nadie decía que si tenía un servicio de catering malo, que el servicio de catering era malo, ni bueno. Simplemente si el servicio era malo por la razón que fuera, y no quiero decir que sea malo, probablemente es excelente, no se informaba de ese asunto. Se le obviaba para evitar que te pudiesen aplicar pues la decisión de no dártelo. Juan Luis Galiacho, te quedas con nosotros unos minutos, sí. Vamos a recuperar el corte de La Mata y seguimos adelante. Cuando salió aquel escándalo, los diarios antifelipistas, ABC y El Mundo, se negaron a hacerse eco de aquella información, o bien porque no querían atacar a alguien que era el símbolo de la lucha contra ETA, o bien simplemente porque era de la radio, medio al que la prensa miraba por encima del hombro. No fue hasta principios de 1995, tras la primera visita del señor Vera a prisión por el tema de los GAL, cuando el diario El Mundo se hizo eco del tema del caso Fondos Reservados, aunque reconociendo que la primicia era del señor Galiacho. Doña Encarna se regodeó así en su programa. ¿Por qué nadie se hizo eco? Era algo muy grande, y honor a quien honor merece, a Juan Luis Galiacho. El señor Vera llamó a todos los medios de comunicación donde tenía acceso y donde le debían favores. Paró la noticia, ¿no? Era el jefe de la seguridad del Estado, señores. Oiga usted, yo me meto con él y con quien sea si tengo pruebas y motivos. Pedazos de cobardes, los que os callasteis. En 2007 se anunció que don Juan Luis Galiacho iba a aterrizar en televisión junto a don José María García con un programa de denuncia contra poderosos en Intereconomía Televisión. Habíamos llegado a un acuerdo. Sí, esto lo leí esta semana. Esto se publicó en varios digitales. Bien. Era con un equipo de investigación que iba a estar capitaneado por Juan Luis Galiacho, que es un informador, que es un investigador de raza, ya conocido y de raza. Sí, sí. Iba a ser descubrir, poner sobre el tapete pues 20, 30, 35 ricos españoles de la forma que se han hecho ricos a costa, de forma irregular, a costa de los demás. Y la cosa al parecer salió mal, según nos contaron desde la Casa del Toro, porque no se pusieron de acuerdo en quién debía responder económicamente cuando llegaran las demandas judiciales. Sin embargo, desde el extintor queremos dar una vuelta de tuerca sobre la supuesta censura. ¿Hay más o menos cuando el tema es un tema de vida íntima? Pongamos nuestro top 3 de censuras por temas de corazón. En el número 1, la tertulia La trastienda de la cadena SER, 1984. Fue suprimida después de que en aquel espacio se desvelara que don Alfonso Guerra había tenido un hijo nacido de una relación extramatrimonial. Que dura poco tiempo, porque hubo un tertuliano que dijo que Alfonso Guerra tenía o iba a tener un hijo de su secretaria. Sí, no, es que allí se dijo lo siguiente: Alfonso Guerra ha dejado aproximadamente embarazada a una señorita a la que ha enviado a Roma de becaria. Para acá, que te están esperando en la sala del Consejo, pues casi nadie. El presidente del Consejo de Administración, que era don Antonio Garrigues, el director general, el subdirector general, don Ramón Varela, Fernando Ónega, cuando subí aquello, y pidieron su cabeza.
En el número 2, el programa de televisión española Derecho a discrepar, de don Miguel Ángel Gozalo, que fue suprimido en 1989 después de dedicar una tertulia con don Jesús Mariñas a hablar de rencillas amorosas sobre la Beautiful People. Mariñas pues hizo alguna referencia no muy explícita a las relaciones entre Isabel Preisler y Miguel Boyer. Bueno, a la mañana siguiente, el señor Diego Carcedo, que era el director informativo, persona estupenda y que es amiga mía, me vino con una carta del señor Solana diciendo que se empezaban. Y en el número 3, el programa de Antena 3 TV, La sonrisa del pelícano, del señor Pepe Navarro, que fue suprimido después de intentar realizar un programa dedicado a analizar el vídeo sexual de don Pedro J. Ramírez. Va a sacar el vídeo. Pues lo eliminamos, no pasa nada. Entonces se dieron consignas de dónde vendría a recurrir como excusa a la mentira de un supuesto código deontológico que la propia Consuelo Alba de Toledo reconoce que jamás vio, y cuando ella lo escribió desapareció. Con todo esto, uno se pregunta, ¿qué es más peligroso para un profesional de la... hablar de temas políticos o hablar de temas de intimidad? Ahí queda. Bueno, Juan Luis, no sé qué te parece esa pregunta. Pues es muy interesante la pregunta. Yo creo que hoy en día el tema de la intimidad es peligroso desde el punto de vista de los jueces, más que nada porque en estos últimos meses las sentencias son muy duras por parte de los tribunales, de los altos tribunales, en cuanto al derecho al honor y a la intimidad, y hay que conservarlo y tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, yo ahora para escribir el libro de Isabel y Miguel, una de las cosas que me decía la editorial, no pongas la dirección, pero si esas direcciones figuran en los registros, no pongas los nombres, son unas cosas de esas ya que dices, bueno, entonces ¿para qué investigo? ¿Para qué estoy? ¿No? Y en cuanto a lo que es el poder político, pues evidentemente sigue ahí, y las censuras siguen en las amistades. Os voy a contar un ejemplo que me ha pasado precisamente en el día de hoy. Yo había quedado con la agencia EFE para hacer precisamente mañana una entrevista acerca del libro de Isabel y Miguel, con la sección de estilo de la agencia EFE y de cultura, y pues esta tarde me han llamado que por parte de la dirección habían tomado la decisión de no hacer la entrevista, a pesar de haberla tenido ya palabrada. Es decir, a día de hoy todavía sigue la censura. Será por Isabel Preisler, será por Boyer, será por lo que sea, pero en resumidas cuentas la censura sigue todavía hoy en día. Pero hoy Boyer y Isabel Preisler, ¿qué poder tienen, Isabel? Tienen el poder. Pues hay que recordar precisamente que las primeras fotos de Miguel Boyer saliendo de la clínica se realizaron porque Boyer y Isabel Preisler, yo creo que más bien Isabel Preisler, llamó a la agencia EFE, y fueron las famosas fotos que circulan, las únicas fotos que hay de Miguel Boyer junto a ella enfermo en la casa, que salieron publicadas en prácticamente todos los medios de comunicación españoles, que fueron las primeras fotos, fueron filtradas por Isabel Preisler, que le debe favores a él, vamos. No, yo es que creo que la vida íntima es la vida privada, es la vida privada, ¿no? Entonces para mí eso, sobre todo yo te hablo un poco en el terreno que más conozco, que es el de los políticos. Entonces yo creo que que tienen derecho absolutamente a su vida privada, a su vida íntima, y que no debería aparecer, y eso ya es una utopía, y que pues que tampoco debería ser lo más interesante de lo que la vida de un político. Pero luego hay otra explicación, algo más, porque en el escenario que dibuja Juan Luis Galiacho de hace 25 años, todo estaba tan entroncado que conocer los entresijos, incluso amorosos, daban la clave de decisiones políticas. Pero para mí la clave es otra, y termino. Es los que han vendido su vida privada. Para mí, los que han vivido toda su vida de vender su vida privada, léase por ejemplo una Isabel Preisler, que creo que lo ha hecho, tampoco soy experta en esos temas, luego no puede reclamar que no estoy de acuerdo. Mira, yo os voy a poner un ejemplo por el que no estoy de acuerdo. Dudo hasta de eso, pero me inclino, hasta lo he pensado. Os voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Imagínate, haciendo un salto enorme. Una prostituta que es violada. No podría servir el argumento, oiga, usted siempre, como usted siempre dice que sí, pues... No, eso no tiene nada que ver. Para mí no es equiparable en ningún caso. Claro que no lo es, pero el hecho de que alguien haga una cosa muchas veces, puede haber una vez que digas no. Hombre, pero la prostitución es una cosa que la haces... pero mi vida privada es mía. Yo la vendo cuando quiero, y si usted no me la paga, no se la doy. Yo la verdad que ese argumento... Yo les tengo tanta manía, esos de que persiguen a la gente. Yo también, se te ve, Alfonso. Yo también. Juan Luis, ¿qué opinas sobre el tema? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Creo que la vida privada es de cada quien. Ahora, esa vida privada, mientras que no afecte a decisiones importantes, ¿no? Porque
ten en cuenta, Alfonso, además tú también lo viviste en su día, esas relaciones entre todo el clan de la Beautiful People, los Alberto, sí. Mario Conde. Yo estaba en Nueva York cuando ellos escaparon al Pierre, Miguel e Isabel, que por cierto yo creí que era una canción, eso de Miguel, Isabel, y cada vez te demandan por copyright, ¿eh? Pero yo estaba en Nueva York y sí es cierto que en esa época, que eso ha cambiado mucho en España, éramos especialmente cuidadosos con esos temas o temerosos. Sí. Yo estaba en Bagdad, en el hotel Melia Mansur, cuando de repente en la guerra Irán-Irak aparece Alfonso Guerra en el buffet y había una chica que es precisamente la que terminó en Roma. Sí. Es la que terminó en Roma, estaban de viaje en Bagdad. María Jesús Llorente. Y ninguno de nosotros, y éramos 2 personas, 3 periodistas españoles, ninguno dijimos nada, ni siquiera lo comentamos más allá del chascarrillo normal del bar. No lo publicamos. Yo ahora lo veo imposible. Juan Luis, ¿por qué no salió ese programa de Intereconomía con José María García? Bueno, no, yo creo que no era en concreto Intereconomía, era otro grupo periodístico, al menos las negociaciones que tuvimos. Pero sobre todo porque en esto yo sí que estaba de acuerdo con García un poco, que era el tema de la responsabilidad que tenemos los periodistas. Claro, tú no te puedes meter en un follón, tener independencia en la crítica, mientras que el medio no te respalde. Entonces, las responsabilidades civiles de los periodistas también es importante. Yo recuerdo en una ocasión que denuncié unos negocios que había en el palco del Bernabéu y de un personaje muy conocido, y bueno, y ese personaje pues intentó ir a por mí a toda costa, y una de las cosas que pidió fue mi casa, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, pues... ¿Cómo tu casa, la dirección? No, o sea, mi casa, mi bloque, o sea, para que le pagara. Una de las cosas que intentó el embargo fue de mi casa, de mi única propiedad que tengo, una casita. Ah, o sea, despojarte de tu casa. Claro, entonces, era ir contra tu propia existencia, ¿no? Entonces, claro, mientras que el medio no te responda, pues claro, tú estás jugando con tu patrimonio. Entonces, esa fue una de las cuestiones fundamentales, que para tener la independencia y tener seguridad, sí, que el medio te tienen que cubrir las espaldas de cierta forma. Que el medio sea solvente. Y si el medio te cubre, que es lo habitual cuando trabajas en un medio muy importante, tienes mucha más seguridad que si estás por tu... Un particular, por ejemplo, al que le ponen una demanda, y es una forma de paralizarte, y de hecho se utiliza mucho en la prensa española en este momento, aunque tengas razón, aunque sepas que vas a ganar, pues muchas veces no te compensa porque, bueno, entre la provisión de fondos, el procurador, las 3 veces que tienes que ir a presentarte en el asunto y la posibilidad de que, como se va a 3 instancias, pues recurran o te hagan... ¿Te lo hacen eterno? Te hacen eterno. Pero Galiacho, hay otro tema más allá de la censura directa, que es la escasa rentabilidad. Es decir, los medios han descubierto que les es mucho más rentable en difusión pues una historieta amorosa a lo mejor que un escándalo financiero en profundidad. Lo vemos en televisión todos los días. Yo estoy absolutamente seguro de que, ya no te digo Belén Esteban, no te digo ya Kiko Matamoros, sino el primo pequeño de Kiko Matamoros o la sobrina de Belén Esteban vende mucho más en televisión que todos nosotros, Alfonso, hablando de política profunda. Te voy a contar un ejemplo que tú lo vas a saber perfectamente. Es decir, yo durante muchísimos años fui uno de los pocos que denunció la corrupción en Marbella, y la corrupción del gilismo y la corrupción de Jesús Gil. Durante muchísimos años estuve más solo que la una, luchando ahí y intentando que eso saliera a flote. Tuvo que ser la relación de Julián Muñoz con Isabel Pantoja y la Crónica Rosa la que destapara en este país. ¿Y cómo te hizo sentir eso, Juan Luis, después de tantos años clamando en el desierto? De repente, cuando ves que es por una relación de esta señora con el alcalde de Marbella lo que... Pero bueno, en el fondo, lo que te decía, somos maratonianos y yo sobre todo me alegro de que salga, como salga, pero que salga. Es decir, eso es como un éxito, ¿no? De que las cosas salgan a la luz, aunque sea a través de las relaciones amorosas. Y luego salgan a la luz. Juan Luis, ¿y hay listas negras? ¿Tú has formado parte de esas listas? ¿Te ha comunicado algún periodista, compañero de confianza? ¿No podemos contar contigo en tal proyecto, contratarte para este otro, porque estás en una lista negra? Yo, tengo suerte porque mi periodismo es un periodismo muy recto desde el punto de vista, y entonces el que quiere te quiere y el que no te quiere, pero nosotros... ya sabes cómo eres, o sea, aquí no hay falsedades ni dobleces, o sea, saben a quién contratan y para qué lo contratan, ¿no? Nosotros te queremos mucho. Marta, y luego quería ver si compartías un poco esta reflexión. Yo creo que luego hay mucha también hipocresía, ¿no? Porque esto se ha visto en Francia
con lo que pasó con François Hollande, ¿no? Porque los franceses defienden por encima de todo que a ellos no les importa la vida privada de sus líderes, que eso forma parte del ámbito de su vida privada, y que en cambio cuando se dio la relación, cuando se hizo pública la relación de Hollande con Julie Gayet, creo que era la actriz francesa, se vendió prensa, los periódicos que más vendían es los que sacaban noticias. La portada fue la revista Closer. Efectivamente, o sea que hay bastante hipocresía, ¿no? Sí, en este pero asunto. mira, yo te voy a contar una cosa que ya ayer en la entrevista que me hacía en Periodista Digital lo contaba un poco, y era el tema que a mí la editorial, la Esfera de los Libros, me propuso hacer el libro sobre Boyer y la Preisler, y a mí pues ni va conmigo ni nada el meterme en la vida privada de lo que Boyer y la Preisler hagan o dejen de hacer, pero sí que me interesaba la historia de España a través de estos dos personajes, que es un poco lo que ha sido el libro, un relato continuo, porque en el fondo han sido dos personajes que con su relación amorosa, etcétera, pero han estado ahí, es decir, ella ha sido y sigue siendo la reina del papel couché, con las más portadas de la revista Hola, y él fue un verdadero popper del socialismo económico español y luego con la operación de cartera central, es decir, que yo, a pesar de que la editorial en ese caso quería ir más por lo que podía ser la línea amorosa, un poco más rosa, al final, yo he decidido que el libro sea desde el punto de vista de un relato continuo de la España a través de estos dos protagonistas. Pero de esa España queda muy poco, ¿no, Juan Luis? Sí, ya esta Beautiful People se ha desintegrado, pero siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que no se dejan ver tanto. Exacto. Es que en esos años 80 todos estos personajes se dejaban ver. Está el caso, por ejemplo, de Mario Conde, que un personaje con una ambición terrible que se dejaba ver por cualquier sitio. Los Albertos entonces eran personajes que también se dejaban ver. Toda esta Beautiful People, Boyer, con esas famosas fotos de Puerta de Hierro en la revista Hola, que conmocionaron el socialismo español y que fue el principio del declive del felipismo. Sin embargo, esos personajes... Pero que te todavía... refieres a la casa con 100 cuartos de baño. Con perdón Villameona, ¿no? Sí. La llamamos. O sea que también las guerras de personajes poderosos se libraban filtrando o ayudando al periodista para sacar los trapos sucios del otro. Incluso llegas a insinuar en una entrevista que quizá Boyer hubiera podido ser un futuro presidente y que su relación le costó cambiar pues en parte la historia de España. Yo creo que sí, porque el guerrismo lo utilizó terriblemente el tema contra Boyer y contra Isabel Preisler, sobre todo porque yo creo que Guerra en aquellos momentos, como una persona inteligente que es, lo que trataba era de desviar el tiro. Mientras tanto, sus hermanitos, Juanito el de los cafés y Antonio el Patillas, pues hacían sus negocios en Sevilla, y hasta los años 90 no salieron a relucir los escándalos en los medios de comunicación, pero mientras tanto el pim pam pum fuego era Miguel Boyer y Preisler, y eso le interesó perfectamente a Guerra. Si Boyer no se hubiera enamorado, como se enamoró locamente de Isabel Preisler a principios del año 82, yo creo que Boyer hubiera acabado con Guerra y que Felipe hubiera optado más por Miguel Boyer que por Alfonso Guerra. Yo simplemente, Juan Luis, que ahora que estábamos hablando de eso, de vida privada, de poder y demás, simplemente quería recordar que en el gobierno tenemos un caso, que decíamos hasta qué punto la vida privada afecta. Y es que tenemos un ministro, el ministro de Educación, que mantiene una relación con la secretaria de Estado de Educación, que se ha hecho la dueña y señora del ministerio, con lo cual influye. Pero y claro que influye. No lo ocultan, ¿eh? No, hombre, es que no lo ocultan. Pero no lo ocultan porque ya es una cosa que con cualquiera de ese ministerio que hables... pero si comes con él, siempre, la mayoría de las veces va con ella. Bueno, a mí me ha ocurrido personalmente. Sí, yo no digo que lo oculten, estar con pero el ministro y comentar que por la noche, cuando bajó a la nevera, a atracarse en la nevera, pues le había pillado la secretaria de Estado, comiéndose las croquetas escondidas. Y me hizo mucha gracia, porque es un personaje muy gracioso, por cierto. Sí, a mí me parece que tiene mucho más gracia que ninguno. Pero que decimos que la vida privada hasta cierto punto, ¿no? Y decir, pues en este caso, por ejemplo, que un ministro con una secretaria de Estado, pues lógicamente influye, claro que influye, cuando incluso se les ha ido una directora de comunicación por peleas que tenía con la secretaria de Estado. Con lo cual... y ahora que dices de las jefas de comunicación, hay muchas jefas de comunicación que están unidas sentimentalmente a muy altos cargos. Ahí también, ahí lo dejas. Se habló de un caso también en el gobierno, de un... Si solo fuera uno. Menos mal que no le gustaba la crónica rosa, compañeros. Que tenía gente muy guapa hay mucha hipocresía. Tenía gente muy guapa en su equipo de comunicación. Bueno, Juan Luis, agradecerte que hayas atendido la llamada de Rojo y Negro. Muchísima suerte con tu libro. Y nada, y los que quieren seguir escuchando a Juan Luis Galecho, pues tienen en
Periodista Digital, la entrevista que le ha hecho Marian García, que no tiene desperdicio. Un abrazo, Juan Luis. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Bueno, nosotros... Sobre todo desearos mucha suerte en vuestra nueva aventura. Bueno, contando con gente como tú, vamos a rachar, no te preocupes. Seguro que sí, Alfonso. Un abrazo. Oye, ahora que nos hemos quedado solos, vamos a cerrar un poco el tema con lo que decíamos antes y en 2 palabras. Se acaba el bipartidismo en España. Si no hace algo el PP, ¿se va al hoyo? ¿Qué pensáis? Yo creo que tiene que reaccionar. Yo no me atrevería a decir que se acaba, pero el Partido Popular tiene que reaccionar y tomar decisiones y cambios. Yo creo que antes preguntaba Luis qué es lo que están pidiendo las bases del PP. Lo que piden es que ya llevamos 2 años y medio de gestión y que ahora toca hacer política. Eso es lo que le están pidiendo al gobierno y que a la vuelta del verano se empezará a hacer. Sí, es cierto, que dan un poco la imagen de gestores sin sentimientos. Pero veremos a la vuelta del verano. A la vuelta del verano lo comentamos. A ver si cambia el cuento. Yo creo que va a cambiar algo el cuento. Tiene que cambiar. Bueno, pues volvemos nosotros en 3 minutos. Rojo y Negro con Alfonso Rojo.